¿Qué son los sectores? En el sector primario se realizan actividades relacionadas con la extracción y recolección de la materia prima, ejemplo, minería, agricultura, ganadería, pesca, entre otros. El sector secundario es donde se transforma la materia prima tras una serie de procesos industrializados y busca aumentar índices de bienestar de los consumidores. Sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores. En el sector terciario se agrupa una importante serie de actividades económicas. Esto es posible porque el sector terciario es donde se llevan a cabo innumerables acuerdos económicos de vital importancia para el comercio nacional e internacional de cada país. Es donde se generan grandes cantidades de puestos de empleo y un porcentaje alto de inversión y de competitividad en el sector económico. Ejemplo, turismo, hotelería, servicios de transporte y comunicación, servicios de telecomunicaciones e internet. Crecimiento que ha tenido México. Después de la crisis económica mundial de 1930 se le conoce como época post-revolucionaria. Sufrió transformaciones más profundas, se decreta ley sobre repartición de tierras ejidales, la industria no experimentó crecimiento. En 1940 se crearon bases para la infraestructura, dándole vialidad a las zonas de producción agrícola con infraestructura, carreteras y mayor conectividad. En 1950 a 1964 se brinda un mayor impulso importante al sector industrial. En 1964 a 1970 se dio un impulso especial a industrialización rural, obras de irrigación y el desarrollo de la electrificación. La minería también tiene un resurgimiento. En 1980 se puede decir que surgen los parques industriales y nuestro país ha suscrito tratado de libre comercio con más de 45 países. Políticas implementadas de 1930 a 2022. En el gobierno de 1982 a 1988 se presentaba una inestable economía, presentando crisis y aumento acelerado en los precios. Por eso, este gobierno de Madrid Hurtado estimulan el crecimiento económico por medio que diseñan políticas y establecen normas para que todos los actores que conforman la sociedad puedan emprender diferentes proyectos. Durante el gobierno de Carlos Salinas de 1988 a 1994, tenían una economía inestable con tasas inflacionarias de 2 dígitos. Entonces este gobierno impulsó negociaciones comerciales y se logró firma de un ambicioso tratado de comercio con América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, formando parte México en uno de los mercados más grandes, pero sin tener condiciones organizativas y tecnológicas para competir. Durante el gobierno de Cedillo Ponce de León, 1994 a 2000, se quería regresar la estabilidad económica, promoviendo un crecimiento económico vigoroso y sustentable que fortalezca la soberanía nacional y mejore el bienestar. Se formó una reforma fiscal que promoviera el ahorro e inversión, promover el ahorro privado a través de instrumentos financieros, fortalecer mecanismos de financiamiento y seguridad social, consolidar el ahorro público e inversión pública que siga criterios de eficiencia social, utilización prudente del ahorro externo. Con el ahorro interno se alimenta al sector público, empresas e individuos. En este sentido, un aumento de ahorro regula el crecimiento del consumo, tratando de canalizar inversiones. En la política, en el gobierno de Fox Quesada 2000 a 2006, este gobierno considera que por medio del libre comercio, del libre mercado, es como se hará más competitivo el país. Se reconoce que no ha tenido una buena economía en México, así que este gobierno trató de promover un crecimiento para crear empleos para los jóvenes, crecimiento que permita abatir la pobreza y que abra espacios a los emprendedores, crecimiento que iguale en la igualdad de oportunidades para todos, entre regiones, crecimiento con estabilidad, planear sin sobresaltos, invertir con menos riesgos, crecimiento con baja inflación, crecimiento para oportunidades para todos y que la economía no sea privilegio de unos cuantos, el crecimiento que considere proceso de la globalización en la economía mundial, crecimiento que corresponda a la transición social y a la transición demográfica. Durante el gobierno de Felipe Calderón 2006 a 2012 se plantea dentro de la política económica generar un mayor dinamismo en la planta productiva e incrementar los niveles de empleo por medio de una mayor inversión en capital físico, capacidades de las personas, mejora en cobertura, servicios de salud, educación y combate a la marginación. Y permitirá a los mexicanos contar con un trabajo redituable, crecimiento elevado de la productividad, adopción y desarrollo
de nuevas tecnologías que permitirán producir nuevos bienes y servicios. Así que quieren mantener un crecimiento, pero requiere capacitación y entrenamiento constante. Así que desarrollan tecnologías de punta, y se continúa con el proceso de apertura comercial y de atracción de inversión extranjera directa. Proveer mayor apoyo en ciencia y tecnología. Como consecuencia de la severa crisis económica, a partir de 1933 cobró fuerza entre los actores políticos la corriente que tenía en mente emprender un desarrollo interno con aspiraciones de autonomía nacional. Se consolidó el nacionalismo económico, lo que provocó la concentración del poder estatal, se apoyara cada vez más en organizaciones sociales como la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México. En 1940, la Guerra Mundial provocó una mayor demanda europea y norteamericana de bienes primarios y manufacturados producidos en los países periféricos, situación que condujo a un mayor crecimiento de las exportaciones mexicanas y que se prolongó hasta 1945. Este auge exportador elevó la capacidad del país para importar, lo que facilitó poner en práctica el intento de crear una industria sustentada en la demanda interna. Intentó que requiriera, al menos en su momento inicial, de importaciones de maquinaria e insumos intermedios. Sin embargo, estas nuevas importaciones acentuaron la tendencia al creciente desequilibrio externo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Durante la década de 1940 a 1950, la economía inició la etapa de crecimiento sosteniendo que duraría hasta fines de los años 60. El PIB creció a una tasa promedio anual superior de 7.5%. El crecimiento de la producción manufacturera modificó el perfil de aparato productivo en estos 10 años, cuyo valor total se duplicó durante la década. Vale la pena mencionar que durante los años 40 y hasta 1955 la inflación se incrementó, lo que redujo los salarios reales. Esta reducción en el poder de compra real quizás se vio compensada por el aumento de la ocupación, la migración hacia las ciudades y a los cambios ocupaciones mejor remuneradas. Aquí conviene señalar que Enrique Cárdenas ha demostrado que no fue el déficit fiscal ni una política monetaria excesivamente expansiva del financiamiento interno lo que contribuyó al incremento de la inflación en el periodo 1935 a 1956, sino que el aumento de los precios internos se debió fundamentalmente a choques externos de diversos tipos que sufrió la economía mexicana. En 1958 y 1970, México experimentó un periodo de crecimiento sostenido que constituye el episodio más relevante de la historia económica del país. Durante este periodo, la tasa real de crecimiento del PIB alcanzó un promedio de 6.7 anual. La inflación, después de haber asimilado las repercusiones de la devaluación de 1954, descendió a un nivel promedio de 2.5 anual en los años 60. El periodo se caracterizó por una prolongada estabilidad cambiaria que duró 20 años, de 1956 a 1976. En la suma, las décadas 1950 y 1960 se caracterizaron en lo general por un bajo desempleo, un rápido crecimiento y una inflación estable. Sin embargo, algunos autores opinan que no todas las consecuencias de este periodo fueron buenas para la economía mexicana. Winsek señala que la estrategia de crecimiento económico conocida como el desarrollo estabilizador, que supuestamente se tradujo como el milagro mexicano, no benefició a los intereses de las grandes masas de población en rápido crecimiento, para las cuales el costo de ese milagro representó una carga difícil de soportar. Esta estrategia de desarrollo condujo a la acumulación de contradicciones y tensiones sociopolíticas de magnitud desconocida durante todo el periodo posterior a la Revolución. El comienzo de la década de 1970 marca una línea divisora en el desempeño económico de México que tendría enormes repercusiones sobre el nivel de la vida de los mexicanos de las generaciones futuras. Dos hechos surgidos bruscamente provocaron un auge inflacionario. Por un lado, en 1971 se derrumbó el sistema de Bretton por el abandono del patrón oro por parte de los Estados Unidos, lo que dio lugar a la devaluación del dólar, y por otro lado, el enorme y súbito aumento de los precios del petróleo entre 1975 y 1979. Conviene aclarar aquí que en México el estancamiento económico no fue una contracción de la actividad productiva,
sino el registro de una tasa de crecimiento del PIB cada vez menor entre 1970 y 1977. Este fenómeno de un menor crecimiento acompañado de una inflación creciente pasó de 6.8 en 1972 a 31.2 en 1976. Fue una tendencia que afectó prácticamente en la totalidad de los países del mundo capitalista. Tras 20 años de tipo de cambio fijo, en 1976 se devaluó el peso en 25% respecto al dólar. A partir de ese año, las devaluaciones sistemáticas no se detendrían, tornando endémicas las altas tasas de inflación. Y aunque el aumento de precios del petróleo en 1973 fue una bendición para las finanzas públicas, esas ganancias inesperadas desataron una orgía de gastos de gobierno en las administraciones de Luis Echeverría y de López Portillo, que llevaron el déficit público a niveles sin precedentes. Por otro lado, el alto precio del petróleo y las grandes reservas del energético que tenía México provocaron que pudiera acceder a créditos en el mercado internacional, situación que explica la deuda externa pasara de 8.990 millones de dólares en 1973 a la estratosférica cifra de 97.662 millones de dólares en 1986. Sin embargo, la política monetaria restrictiva aplicada por el Tesoro de Estados Unidos fortaleció al dólar y elevó las tasas de interés en dólares, por lo que el pago de intereses de la deuda se volvieron impagables, motivo por el cual se declaró la monetaria de la deuda de 1982. En el año 1982 marca el inicio de una nueva etapa con la instrumentación de un nuevo modelo o paradigma llamado neoliberalismo, que pondría fin a la fuerte intervención del Estado en algunas actividades económicas. En esa década arranca un ambicioso programa de desincorporación de empresas políticas, de regularización de las actividades económicas y apertura del sector financiero en general en toda la economía. En particular, la apertura externa se coronó con la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Al inicio de la década de 2010, el objetivo de estabilidad económica reflejada en una tasa de inflación de dígito ha sido alcanzado. Sin embargo, la estabilidad económica no es garantía de desarrollo y crecimiento económico. El desarrollo económico y el incremento de los niveles de bienestar material de la mayoría de la población mexicana es el gran fracaso de la política económica y de toda la política en general. Este fracaso de suyo preocupante es todavía más alarmante cuando, a la luz de las estadísticas del siglo XX, se hace evidente que desde hace 3 generaciones la economía mexicana ha crecido en promedio solamente 2% cada año. Algo estamos haciendo mal y desde hace mucho tiempo, y el horizonte no parece ser alentador. La crisis no es un problema que pueda resolverse de forma inercial y menos con la aplicación de medidas similares a las que se produjeron. O realizamos cambios profundos o estamos condenados a repetir, tarde o temprano, los mismos problemas. Una de las lecciones derivadas de esta situación es la necesidad de flexibilizar el debate doctrinario. Se requiere romper con dogmas y actuar en consecuencia. Se requiere claridad y sensatez para aceptar que la mano invisible del mercado no es suficiente para la sociedad y que ésta requiere de la mano visible del Estado. Para el buen desarrollo de una sociedad democrática y armónica se requiere que el Estado tenga un papel estratégico. Esto no debe ceder su papel histórico, político y social al mercado. Al mismo tiempo, se debe sostener que no se trata de percibir al Estado y al mercado como entidades anatógicas. Se trata de aceptar que si la acción compensadora al Estado, el mercado no puede regularse por sí solo y menos resolver problemas, regazos e injusticias sociales que nos abruman. Se trata también de reconocer que el mercado incluso puede llegar a ser depredador de sí mismo. El otro lado de la moneda, hay que aceptar igualmente que el Estado no puede ser una intervención tal que acabe ahogando o anulando las iniciativas de la sociedad.